este también lo hace. Has salido con algunos tipos egoístas en el pasado, y tu madre y yo vimos que esos tipos te dejaban luchar y no te echaban una mano. Nos alegra mucho ver que has encontrado un compañero. Fue el que pidió ayuda. Sus padres son malas personas. La madre fuma mucha droga y nunca la he visto sobria. Eché al chico de mi casa por sus problemas y le dije que no volviera nunca. Varios meses después, en las primeras horas de la mañana y en un día frío y helado, llamó a mi puerta. Le abrí y pude ver que había salido de su casa de forma rápida sin más ropa que un pijama y con una manta alrededor. Me dijo, no puedo seguir con las tonterías de mis padres. Le indiqué con la cabeza que entrara, y le señalé un sofá donde podía dormir. No hubo ninguna palabra entre nosotros. Se dio cuenta de su propia mierda, y se mudó a la casa de su hermana en Oregon. Se convirtió en una persona respetable. Estaba en desventaja porque sus padres eran gente de mierda, pero se ha ganado la suficiente redención como para tomar prestadas mis herramientas, mi camión y mi respeto. Mi hija decidió que él no era el adecuado para ella y siguió adelante. El chico y yo seguimos siendo buenos amigos. Mi padre tenía 4 hijas y ningún hijo, así que era del tipo sentarse y pulir su escopeta mientras hablaba con nuevos novios. Yo, la más joven, tuve una cita casual con un chico que conocía del instituto, pero estaba un año por delante, así que dejó el estado para ir a la universidad. Después de unas cuantas llamadas telefónicas y cartas, decidimos intentar salir a distancia. En las vacaciones de Navidad, el novio vino a casa a visitar a la familia y tuvimos 1 o 2 citas reales. Papá estaba de viaje de negocios, y volvió a casa y dijo que tenía que conocer a este chico antes de que yo pudiera tener más citas. Llegó la noche de la reunión, y yo llegaba tarde a casa del trabajo, así que subí corriendo a prepararme. Bajé y me encontré a los dos sentados viendo una horrible película de serie B y señalando todos los errores. Les pregunté si ya se conocían y no lo habían hecho. Aparentemente el novio entró, saludó a mi padre, se sentó y empezó a preguntar por la película, pero lo hizo de forma amistosa y no de forma egoísta. Congeniaron inmediatamente. Mi padre ni siquiera sabía en ese momento que estaba estudiando ingeniería. Mi padre era ingeniero. A ambos padres les gustó tanto que me dijeron que si alguna vez nos divorciábamos, me repudiarían y lo adoptarían. LOL. En realidad, no estoy seguro de que fuera una broma. De todos modos, seguimos casados 28 años después. Recuerdo que mi hija traía a un tipo para que le diera un toque, medidores de orejas, tatuajes y cosas así. Siempre me aseguraba de llamar al joven por su nombre de pila, involucrándolo en todas las conversaciones. Podía ver que mis hijas se daban cuenta de que no obtendrían la reacción que querían. Un par de días después, les preguntaba cuándo vendría fulano de tal. Ellas sacudían la cabeza y se reían. Ambas terminaron con excelentes parejas que las tratan muy bien. Uno de ellos tenía medidores de orejas y tatuajes, así que supongo que las bromas sobre mí, LOL. Mis 2 hermanas tenían un gusto cuestionable en cuanto a parejas, pero la hermana más cercana a mí salió con un gran tipo en la escuela secundaria, un tipo sólido y responsable. Tenía un plan de carrera, era guapo, siempre la animaba. Era muy simpático. Rompieron, como muchas relaciones de instituto. Como casi 20 años después, estoy atendiendo un bar, y ese tipo entra y piensa que soy ella. Mi hermana está en medio de un divorcio, y al final le consigo un trabajo en el lugar donde estoy de camarero. Es obvio que él está pendiente de ella, pero ella no lo ve. Se ofrece a llevarla a pescar, que recuerda que era lo que más le gustaba. Con sus 3 hijos, se asegura de que llegue a su coche cada noche. Todo eso, la invita a salir cuando su divorcio está finalizado, y mis padres y yo estamos como, oh Dios mío, por favor vete. Este tipo es increíble, también es enorme y musculoso y hermoso. No, sería raro, salieron cuando eran niños. Todos estábamos desconcertados, todavía estoy desconcertada. Él se mudó a otro estado, ella está saliendo con otro camarero, no va a ninguna parte. Responderé por mi padre, ya que él no edita y su favorito es mi favorito. Mi hermana conoció a un simpático marine en una fiesta a la que fue por casualidad. 4 días más tarde, él regresa a Hawái y poco después se despliega a Irak. Mis padres ya lo conocían, mi padre incluso tiene una lista de cosas que le gustaría a él y a los otros chicos de su unidad mientras están desplegados. A menudo hablaban por teléfono a primera hora de la mañana y se mantenían en contacto. A los 6 meses de su despliegue rompen. Su despliegue termina un par de meses después, y él regresa a Hawái y luego vuelve a casa para ver a su familia. Un día, mientras estaba de visita, la llama y le dice que va a venir a nuestra casa. Aparece y mi hermana se acerca a él,
Se abrazan y están juntos desde entonces. Él vuelve a Hawái y ella fue allí unas cuantas veces de visita y a los bailes de los Marines. Su tiempo en los Marines termina, y él vino a vivir con nuestra familia por un tiempo antes de casarse. Llevan 10 años casados, 3 hijos, 2 perros y las cosas van bien. Se destacó porque es un buen tipo, la trata bien, y sus 2 anteriores novios eran desde maltratadores mentales hasta maltratadores físicos. He leído muchas de estas respuestas, y me pregunto cuánto ve la gente de lo que ocurre entre bastidores. Sé cuál de mis ex es el favorito de mis padres. Era dulce, encantador y bobalicón, tenía un buen trabajo, cuidaba de sus padres, jugaba al golf con mi madre. Al final de nuestra relación, yo buscaba otros medios para salir porque me sentía atrapada. Mi familia es consciente de ello, no me veían con buenos ojos por ello. Por decirlo suavemente, este hombre intentaba aislarme y sospecho que también intentaba dejarme embarazada mientras yo estaba entre trabajos, y no tenía derecho a la baja por maternidad. Era tan indulgente y amable con todo el mundo, incluso conmigo, hasta que llegábamos a casa o al coche y desataba su ira. Me sacaba de quicio constantemente cuando no quería hacer algo a su manera. Me agarraba del hombro o del brazo con tanta fuerza que me dolía, y me llevaba de un lado a otro cuando nadie me miraba. Me estranguló cuando nuestra relación finalmente estalló. Nunca se lo he contado a mis padres. A lo largo de los años, han oído hablar de lo controlador que podía ser. Pero a veces me pregunto si mi padre piensa que estoy siendo dramática. Creo que mi madre lo entiende ahora, aunque todavía no sabe todo lo que pasó. El más reciente con el que terminó las cosas, cuando se mudó al otro lado del país. Él era bastante mayor, pero yo la crié para que tomara buenas decisiones por sí misma. Así que eso no fue un problema. La trataba como a una dama, no atentaba contra su libertad, apoyaba sus ambiciones y no le imponía su tiempo. Incluso vino a preguntarme si me importaría que le ayudara a pagar una parte específica de su educación cuando estaba terminando su maestría. Cuando rompieron, todavía la ayudó a mudarse a Florida desde OK, la instaló y se fue a casa. Un tipo sólido, un buen hombre. Así que tengo una familia de tamaño decente. Mi padre era básicamente el patriarca de la familia, ya que era el mayor y el más exitoso del grupo, y todos venían a él para pedirle consejo antes de que falleciera, y ese título ha sido básicamente otorgado a mí ahora, lo cual es raro. Pero no es el punto del post. Pero sé lo que él buscaba, y lo que yo busco hacia todos mis primos. Soy el único varón, de unos 20 que somos. Buscaba el respeto en la forma de interactuar, que el novio escuchara lo que mis primos tenían que decir, que tuviera un trabajo o ambiciones, y que trabajara para conseguir esos objetivos y, por último, que tuviera curiosidad por el mundo que les rodea. Responderé por mi padre porque él no tiene Reddit. Mi padre adoraba a mi novio del instituto. Estuvimos juntos casi 3 años y siempre fue respetuoso, y se unieron por un montón de aficiones compartidas ya que estaba en la casa todo el tiempo. Rompí con él cuando estaba en el último año, él era un año mayor que yo, así que ya se había graduado, por lo que nos veíamos mucho menos, y empecé a salir con un nuevo chico que mi padre odió. Lo odió aún más cuando me quedé embarazada poco después de graduarme en el instituto y pensó que estaba tirando mi vida por la borda con este chico. Avancemos 14 años y él es un hombre maravilloso, y un padre increíble y hemos estado juntos desde entonces, y mi padre finalmente se acostumbró a él. Mi ex, sin embargo, está divorciado y es un padre sin futuro con problemas de alcohol. Soy un hijo hablando de mi padre y mi hermana. Creo que nunca le gustó ninguno de los novios de ella. Su primer marido estuvo unos 5 años antes de que se separaran. Se las arreglaron para tener un hijo durante ese tiempo. Esto fue en los años 90, cuando todos vivíamos en Indiana. Un par de años más tarde, todavía era la década de los 90. Es Catherine, Pablo y Yeshua, ok. Serían 3 compañeros. Ok, se me había ido la conexión. Yo estoy aquí solo. Soy López Teguis Pablo. Ah, ok.
Sí, pues nada más les pido que estén al pendiente por las participaciones que les llega a solicitar, ¿ok? Por favor, y pues vamos a iniciar el trabajo. ¿Podría apagar mi cámara, por favor? Sí, 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 no hay problema, Pablo. Los que están en ESIME, Gracias. bueno, ya les agradezco que hayan encendido su cámara para confirmar, no tendría ningún problema. Ya ahorita la pueden apagar, pero nada más estén al pendiente con las participaciones, ¿sí? Profe, creo que también el profesor. compañero Luna Sí, gracias. Jaro Uciel nos mandó mensaje de que también estaba en la escuela, pero no se ha podido conectar, creo. O no sé, no lo veo. Híjole, bueno, el caso de él no le podemos ayudar. Si no se conecta, no le puedo ayudar al ingeniero, ¿eh? Ahí sí no. Oiga, profesor, mi compañera Sandoval tenía problemas con su aplicación y ahorita ya está esperando, creo. No la tengo en sala de espera. ¿No? En cuanto Bueno, la tenga, la agregamos. Vale, gracias, profe. yo Sí, soy nada más Luciel Luna. coméntenle, porque a lo mejor no sé, a lo mejor hay por algún problema tiene diferente. Y bueno, también Juan Adrián, ¿quién es qué problema tiene? Ah, ya lo estoy viendo. Ok, ya, entonces vamos a iniciar, ¿ya podemos iniciar, ingenieros? Profesor, yo me estaba conectando desde mi computadora, pero bueno, no cargaba el Teams y me conecté desde mi celular. Y pues se me hace más cómodo trabajar desde mi compu. Por eso ahorita, si aparezco como en espera, le hago el favor si me podría aceptar. Porque es que desde mi celular no veo bien luego la presentación. Sí. No, sí, de hecho es mejor, yo les he comentado que si es posible, siempre utilicen una computadora para esta materia, que destinen su material y su equipo, siempre lo hemos comentado, ¿no? Ya un celular ya has dado caso que, pues, conocemos los compañeros luego que pues se les va la luz y eso, pues ni modo, al celular, no hay otro problema, pero el celular déjenlo como en condiciones ya para, pues, muy específicas, que se les fue la luz. Creo que ya salgo en espera, profe. Me voy a desconectar y ahí me acepta. Ok, sí, en cuanto yo lo localice, no los he visto aquí en espera ni a nadie, creo que somos todos los que estamos, no hay en espera alguno, pero en cuanto vea yo a alguien en espera, lo agrego. Que sea Vale, profe. Alejandro Gracias. o la otra compañera que me están informando, ¿no? Sí, gracias. Ok. Entonces somos 16 ingenieros que estamos Profesor. en pantalla y de los cuales, pues al menos, tal vez 5 están Profesor. encima. Sí, dígame. Yo me uní con otro dispositivo para mi cámara. Es que no sé por qué la compu no agarra la cámara y me uní con el teléfono para que vea mi cámara. Ok, sí, nada más que no lo veo. Eres Juan, ¿verdad? Ajá, debe de haber otro con la cámara encendida. Sí, es que no lo, déjeme checar bien, Ahora ya estoy en el teléfono. Ah, ok. Ok, pues nada más ahí vayan, traten de arreglar esa situación, por favor. Ahorita tengo pocos en pantalla. Somos 16 en pantalla de los 27, no sé qué pase con los demás, si nada más 4 por ahí son los que están en ESIME. Entonces, por favor, ahí les encargo, ingenieros. Unos compañeros que están en el chat tienen problemas con la aplicación. Okay. ¿Cuál es su nombre? ¿Eres Adelaide? ¿Quién habló? No, yo sí estoy aquí, pero mi compañera, bueno, algunos de mis compañeros están comentando que tienen problemas con la aplicación y que no les aparece la sesión. ¿No les aparece la sesión? Ajá. Sí, es que deben estar en ESIME. Pues nada más hay verificar quiénes son, ¿no? Porque como les comenté hace rato, si yo los veo aquí en sala de espera, pues los agregamos. Por ejemplo, ahorita Andrés Ramírez ya va a entrar. Es mi compañera Dania Díaz Campos. Ok, Vania, ok. Sí, porque no la tengo, a Vania no la he visto aquí en sala de espera. En cuanto la vea, yo la agrego. ¿Sale? Gracias. Igual le agradeceré que me informe en cuanto, por si no la llego yo, o sea, hay veces que estoy entretenido dando la clase y pues si no la agrego, me recuerde, ¿no? Profesor, ¿Sí? es que no sé qué esté pasando con la aplicación, pero que creo que se abrió como que otra sesión porque, bueno, déjale muestro, está como, a ver, no sé cómo voltearla.
Hay otros Sí, profe, es compañeros lo aquí. que estoy viendo igual. Ajá, pero su sesión no sale. ¿No sale? Ajá, no sé Ok, por qué, sí, pero pues... claro, déjeme checarlo. Lo que pasa es que yo entro por el calendario, no entro por la sesión de Teams. Quiero pensar que alguien inició una sesión Ajá, me parece que sí. aparte, ¿no? Quiero pensar que alguien la inició y a lo mejor estén ahí otros con esa sesión. Déjeme checar si por aquí. No, pues no tengo que haya. Nada más dice sesión general ha comenzado y no encuentro alguna otra sesión aparte. Pues no sé si me permiten, solamente que yo salga, pero no, pues es lo mismo, ingenieros. Se supone que es la sesión general, nada más verifiquen que los que se quieran incorporar son sesión general. Porque no he abierto otra sesión, ¿eh? Nada más es la sesión general que tenemos ahí para que les avisen a los demás. Profe, justamente estoy aquí viendo lo de la pantalla y acaba de desaparecer la sesión. La No sé si sesión alguien... general. Ajá. Ah, que ya también aquí ya la vi que desapareció, pero yo creo que alguien fue el que la abrió, ingeniero. Y ya ese se dio cuenta y ya la cerró. Pero yo, el caso mío, pues estamos aquí todos, no tengo. Quién sabe que por ahí alguien a lo mejor se confundió. Como dicen, le está fallando. Hay algo. Pero bueno, ahorita vamos a iniciar aquí. De hecho, de los 27 que iniciamos, ya somos 25. Yo creo que hay mucho problema de internet. Entonces, en cuanto se empiecen a... Ve aquí yo que los compañeros que ustedes ya me avisaron quieran entrar, pues los agregamos. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a iniciar, ingenieros. Tengan a la mano ya su material. Ya están viendo el enunciado. Vamos a iniciar esta clase. El problema que estamos viendo en clase es diseñar en este caso le pusimos un árbol de transmisión, como el que se ilustra aquí en la figura. Profesor, ¿Sí? Sí, dígame. Ok, bueno, vamos a... es que yo estoy teniendo muchos problemas con mi conexión también. No sé si pueda tener mi cámara un rato en lo que Está bien. Sí, en lo que se sí, André, está bien, está bien. sale. Gracias, gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a diseñar esta flecha, ingenieros, este árbol de transmisión que va a sostener un par de engranes, un engrane impulsado, o que más bien que donde se inicia todo el movimiento en el punto A, que es la entrada de toda la potencia, de toda la energía, y la salida en el punto C, que va a haber otro engrane de dientes rectos. ¿Sí? El árbol que vamos a diseñar sostiene esos dos engranes y a su vez al árbol lo sostienen dos rodamientos, uno en el punto B y uno en el punto D. Esto es la flecha o árbol que vamos a diseñar. La transmisión que requerimos realizar es de 200 caballos de fuerza del punto A hasta el punto C, a una velocidad de 600 revoluciones por minuto, que es lo que se va a estar trabajando o va a girar este árbol de transmisión. Les quiero recordar nada más lo que vimos la clase de ayer, que pues la vista que estamos viendo en el primer dibujo en la parte superior es una vista lateral de nuestro sistema que vamos a analizar y que como es una vista lateral, en este tipo de elementos debemos considerar una vista frontal. Y la vista frontal, la convención que vamos a tomar de ahora en adelante para este tipo de problemas siempre va a ser de izquierda a derecha. Como si ustedes se pararan en la parte izquierda y vieran hacia la derecha y vieran cómo están trabajando las caras de los engranes, ¿sale? Entonces, de esa manera, si nosotros nos paramos de izquierda a derecha por convención, pues vamos a ver que a nuestra izquierda, a nuestra mano izquierda, va a haber un piñón que esté girando en el sentido horario y que va a impulsar al engrane A, que va a hacer que gire en un sentido antihorario.
Y este engrane A va a hacer que todo el árbol de transmisión gire en el mismo sentido antihorario hasta el engrane C, donde se consume en el engrane C toda la potencia. Y vean, quiero que vean algo muy claro. En el engrane C se consume toda la potencia y en el punto D, pues solamente hay un rodamiento que lo único que va a ayudar va a hacer que pues gire el árbol libremente. En los rodamientos ninguno de los dos consumen potencia, ¿sí? Entonces, pues con esto iniciamos la clase pasada, el análisis. Bueno, como nos dimos cuenta que el piñón es el que pues genera el movimiento hacia el engrane A, habíamos platicado que uno de los primeros pasos para empezar a resolver este problema es desarrollar un esquema o un diagrama de cuerpo libre en 3 dimensiones, como lo están viendo aquí. Olvídense, ahorita nada más fijen la atención en el diagrama de la izquierda, ¿sí? En este diagramita de la izquierda, que este diagrama corresponde a la convención de vistas que nosotros estamos viendo de izquierda a derecha. Solamente ese diagrama es el que nos vamos a apoyar. Y en este diagrama vamos a representar pues el árbol de transmisión, que vean que ya lo estoy representando con esta línea punteada, el eje longitudinal, que sería el eje de las zetas. Al eje longitudinal lo nombramos eje Z en un plano tridimensional. Hacia arriba lo vamos a llamar eje Y, y hacia los lados, podríamos decir en diagonal, el eje X. Así vamos a nombrarlos, ingenieros, en este plano tridimensional, y colocamos los elementos en cada punto donde pues el árbol vaya a sostener estos elementos. En el caso de el engrane A y el engrane C, pues el árbol sostiene a estos elementos y a su vez los rodamientos van a permitir que el árbol pueda girar libremente, ¿ok? Entonces, estos diagramas, la finalidad es identificar el sentido de giro de los elementos, donde inicia y sale la potencia. Es importantísimo ubicar la entrada y salida de potencia, ingenieros, ¿sale? Ya que esa entrada y salida nos va a dar la referencia de la dirección y sentido que las fuerzas que producen pues, los engranes, en este caso, van a ejercer sobre el árbol de transmisión, ¿ok? Esto va por eso hacemos este diagrama tridimensional. Les voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que puedan apreciarlo mejor. Va a haber momentos en donde lo haga un poco más pequeño, pero bueno, este es nuestro diagrama tridimensional. Entonces aquí nos damos cuenta que pues el piñón, que es donde entra la entrada de potencia, hace que el engrane A gire en sentido antihorario y se transmite ese sentido hasta el engrane C antihorario. Y aquí en el punto C se consuma toda la potencia y el punto D solamente va a hacer que gire el árbol, ya no va a consumir potencia, gira el árbol, ¿ok? Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada y también parte de lo que vimos la clase pasada es identificar la dirección y sentido de las fuerzas que producen los engranes de dientes rectos en cada uno de los puntos A y C de este árbol de transmisión. Entonces, yo les voy a hacer la pregunta para podernos conectar con la clase pasada. ¿Por qué vamos a buscar la representación y dirección de las fuerzas de estos engranes en nuestro árbol de transmisión, ingenieros? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Por la dirección de las fuerzas tangenciales y axiales de los engranes. Sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué las vamos a identificar? ¿Podría ser para analizarlo por esfuerzo cortante y flexionante al final cuando lo analicemos como viga? Exactamente, muchas gracias, ingeniero. Exactamente, ingenieros, porque estas fuerzas van a generar dentro del árbol de transmisión esfuerzos, tal como le dijo el ingeniero Yeshua, esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, par de torsión y a su vez el momento de flexión máximo y la fuerza cortante interna, ¿sale? Entonces, por eso vamos a determinar y conocer esa magnitud, la dirección y sentido de las fuerzas, su magnitud, y vamos a hacer los análisis para conocer todos esos valores para que podamos sustituirlos en las ecuaciones y calculemos un diámetro mínimo del árbol de transmisión.
Entonces, la clase pasada, ingenieros, el paso, podríamos decir, número 2, o la acción número 2 que vamos a hacer una vez que hayamos concluido nuestro diagrama de 3 dimensiones y representado el giro de los elementos, vamos a representar ahora la dirección y sentido de las fuerzas que los elementos montados al árbol sienten del exterior. Y vamos a iniciar con la entrada de potencia, que sería en el punto A, que es la entrada de la potencia. Sabemos que la entrada de la potencia es debido al piñón P, que con su movimiento hace que el engrane A empiece a girar. Entonces, con esto, ingenieros, la clase pasada habíamos platicado pues que debemos identificar qué tipo de elemento, qué tipo de engrane vamos a analizar en el punto A. Y para este caso, pues el mismo enunciado del problema nos dice que son engranes de dientes rectos. Recuerden que hay engranes de dientes helicoidales y hay engranes cónicos. Cada fuerza de cada engrane se va a actuar y va a ejercer una acción diferente. Entonces, es importante ubicar el tipo de engrane para este caso para conocer cómo calcular su fuerza. Ya hemos visto en clases pasadas los elementos montados a los árboles de transmisión, cómo producen fuerzas y cómo calcular sus fuerzas. Para este caso, solamente es un par de engranes de dientes rectos, que de alguna manera es uno de los casos un poquito más complejos, tienen un grado de dificultad mayor el análisis de sus fuerzas, que si nada más hubiéramos puesto una cadena o una catarina con cadenas o una polea con bandas. Una polea con bandas o la catarina con cadenas, pues simplemente es una fuerza que está dirigida hacia donde va la otra catarina o hacia donde está la otra polea. Y lo único que hacemos, vamos a nuestros apuntes, que ya hemos visto la clase pasada, buscamos la fórmula para calcular pues la fuerza de esa cadena o de esa catarina, que es nada más una sola fórmula, y rápido hacemos nuestros cálculos. En el caso de engranes, tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo. Y va a ser y es el siguiente, que ya de hecho ya lo iniciamos la sesión pasada. Nos dimos cuenta que los engranes de dientes rectos pues solamente presentan o generan dos fuerzas. Una fuerza que le llamamos tangencial, que pues, es tangente al círculo de paso de nuestro engrane, y una fuerza radial que produce un empuje hacia el engrane que nosotros estamos analizando. Entonces, vamos a ubicar en el punto A, que es la entrada de potencia. Ahí vamos a iniciar porque es la entrada de potencia. En el punto A, iniciamos ahí ese análisis de fuerzas e identificamos, ¿no? Que en los engranes, como lo vemos en esta figurita ahora que está aquí, pues hay una fuerza tangencial, que vean, es tangente al círculo de paso, y una fuerza radial de empuje, que como que si empujara al engrane que estamos analizando. Y estas dos fuerzas son componentes rectangulares de una fuerza normal resultante que está inclinada a un ángulo de presión. Y pues el ángulo de presión para este engrane, ¿de cuánto es, ingenieros? ¿Me quieren recordar, por favor? 20 grados, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, 20 grados. Entonces tenemos, recuerden, hay engranes de 14.5 grados, hay engranes que pueden tener 25 grados. Los más usados para la transmisión de potencia son los de 20 grados y es el que nos está pidiendo este problema. Entonces, bueno, una vez ubicado que un engrane de dientes rectos solamente produce estas dos fuerzas y que es el engrane que nosotros tenemos, procedemos a representarlo en nuestro diagrama de 2 dimensiones. Y nos dábamos cuenta que para el caso de nosotros, como la fuerza, el inicio del todo el movimiento lo produce el piñón gira en un sentido horario y hace girar al engrane en un sentido antihorario, de tal manera que la fuerza tangencial que voy a representar en el punto de intersección o de conexión entre esos dos engranes es una fuerza tangencial que va a tener el mismo giro va a tener la dirección en el eje de las Ys, pero en el mismo sentido de giro del engrane que impulsa, ¿sí? El mismo sentido de giro del engrane que impulsa porque es la entrada de potencia.
Entonces, nuestra fuerza tangencial pues va a ir con un valor Y negativo, va a ir hacia abajo, esta dirección y sentido va a tener, y de la misma manera tendríamos que representar en este par de engranes la fuerza de empuje o la fuerza radial que el engrane A siente del exterior. Y habíamos platicado la clase pasada que esa fuerza radial es la fuerza de empuje que el piñón ejerce sobre el engrane A. Estas dos fuerzas, tal como lo estamos viendo aquí en pantalla, ingenieros, son las fuerzas, como ustedes lo ven, que el engrane A siente de los elementos exteriores, que en este caso sería su piñón. Fuerza radial y fuerza tangencial. De esta manera actúan esas dos fuerzas. Recuerden, es la entrada de potencia. Cuando estemos analizando la salida o salidas de potencia, la única diferencia va a ser el análisis de la fuerza tangencial, ¿vale? La fuerza radial pues siempre va a ser una fuerza de empuje para que la puedan identificar. Entonces, no sé, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ingenieros, ¿estamos en lo correcto o qué fue? Si me quieren recordar en el punto donde nos hayamos quedado. Aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, sí. Ah, un favorzote, ¿eres tú, Abner, el que me está informando? ¿O quién es que no te...? Ok, yo creo que el compañero nada más que arregle su situación y el día de mañana que me informe, pero que no se le pase para que le pueda justificar, ¿no? Ajá. Sí, sí, porque bueno, ya son problemas que la verdad no, pues, no puede uno predecir. A mí me ha pasado. ¿Sí? De hecho, creo, no sé si fue, no, con ustedes no me pasó, fue antes de las vacaciones. Me acuerdo que se fue la luz y fue al grupo que le sigue y se fue la luz y ya. No pude yo, pues hacer nada. Y lo peor de todo es que lo más curioso se fue la luz y cuando quise usar los datos de mi celular, el celular también se fue, no sé qué pasó en ese momento. Se fue también, pero bueno, ya le pasó al ingeniero. Pues vamos a continuar, ¿sale? Entonces, bueno, vean, estamos en la entrada de potencia en este problema y representamos la fuerza tangencial y la fuerza radial. Recordando siempre, ingenieros, que para el caso de engranes, las fuerzas tangencial y radial las vamos a representar con la letra W mayúscula y el subíndice T si es una fuerza tangencial o subíndice R una fuerza radial. Y les voy a pedir que para estos problemas le agreguen otro subíndice que sería el punto que estamos analizando. En este caso, fuerza tangencial del punto A. ¿Sale? Por eso así vamos a denotar las fuerzas. Si se aprecia, si lo alcanzan a ver que es WTA. Sí, profe. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ingenieros, una vez que hayamos hecho el análisis de la entrada de potencia, yo les pregunto, ¿cuántas salidas de potencia tenemos o cuántos lugares donde se consume esa entrada de potencia tenemos? O esa potencia total, donde se consuma toda esa potencia. ¿En dónde? ¿Cuáles son los puntos donde se consumiría toda esa potencia que se produce en el punto A y esa fuerza? ¿Se consume en el engrane C, no, profe? Porque es la salida. Se consume a la salida, ¿sí? En la entrada es donde se produce y en la salida es donde se consume, ¿ok? Bueno, entonces la salida pues es el punto C, ¿estamos de acuerdo? Ahí se consume. ¿Quién la consume? Pues el engrane Q va a consumir todo eso. Aquí en el engrane Q es donde va a estar la flecha del ventilador que dice del horno, que pues necesita pues, ser impulsado, ¿no? Pero bueno, tenemos que en el punto C se consume. Entonces, aquí es donde vamos a fijar ahora la tensión. Si ustedes trazan un diagrama de torsión desde el punto A al punto C, ingenieros, ¿cómo sería la torsión del punto A y cómo sería la torsión en el punto C? Sí, exactamente. Sería la misma, ingenieros,
pero pues obviamente pues aquí es donde, podemos decir que aquí se consume, aquí es el equilibrio, ¿no? Que es donde se consume toda la torsión en el punto C. Entonces, bueno, con esto vamos ahora a ubicar la salida, que es el punto C, y vamos a representar tanto las fuerzas que se produzcan en esos engranes en el punto C, ¿ok? Bueno, pues en el punto C tenemos otra vez un par de engranes de dientes rectos, ¿vale? Tenemos un par de engranes de dientes rectos en el punto C y vamos a representar pues la fuerza tangencial y la fuerza radial que el par de engranes de dientes rectos en este punto C pues actúa. Y bueno, vamos al caso de la fuerza tangencial. El punto de análisis es donde está la intersección del punto C y del engrane C y del engrane Q, ¿sale? Es la intersección, aquí donde se conectan. Ahí es donde voy a representar la fuerza radial y la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial en el engrane C, quiero que me digan ustedes primero, ingenieros, el engrane, vean, el engrane A gira en sentido antihorario y hace girar al árbol en sentido antihorario hasta el punto C. El punto C impulsa a Q. La fuerza tangencial que C tiene para impulsar a Q, ¿qué dirección y sentido tendría, ingenieros? La fuerza tangencial que el engrane C logra para impulsar a Q. Vertical hacia arriba. Exactamente, sería una fuerza hacia Y positivo, hacia arriba. La fuerza tangencial positiva de Y hacia arriba haría que Q girara. Esa fuerza es la fuerza que siente Q del engrane C. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo en el punto C yo no quiero representar la fuerza que siente Q del engrane C. No, esa es la que no voy a representar. Yo voy a representar la reacción que va a sentir C, que va a sentir el engrane C. ¿Y cuál es la reacción de esa fuerza tangencial que va a sentir el engrane C, ingenieros? ¿Qué sentido va a tener? ¿Qué sentido? Ingenieros. ¿Qué sentido? ¿Sí están prestando atención? Vertical hacia abajo. Pues prácticamente vertical hacia abajo, ingenieros. Entonces, la fuerza que nosotros vamos a representar tangencial en el punto C, como es la salida de toda la potencia y la fuerza y el consumo de toda la torsión, la fuerza que se representa en el punto C es la reacción de la fuerza tangencial. Esto solamente es para la salida o las salidas. ¿Sí me explico, ingenieros? Y quedaría de la siguiente forma. ¿Sí me explico, ingenieros? Vean la diferencia que hay entre la entrada de potencia y la salida. En la entrada de potencia, la fuerza tangencial tenía el mismo sentido de giro que el engrane que impulsa. Pero en el punto C, el engrane que impulsa es el engrane C, impulsa Q. Y yo no voy a representar la fuerza del engrane que impulsa, la fuerza que impulsora, por decir así. Quiero representar la reacción a esa fuerza impulsora. Y la reacción es la fuerza tangencial que va hacia abajo. Va en dirección Y, sentido negativo. ¿Sí se entiende, ingeniero? ¿Sí queda claro? Para que vayan tomando ustedes sus notas, por favor, tomen sus notas y que en las salidas de la potencia para representar la fuerza tangencial en engranes, ¿sí? En las salidas de potencia se representa la reacción a la fuerza que produce el movimiento, ¿sí? O la fuerza que impulsa ese movimiento. Pónganlo como nota, eso siempre va a ser a las salidas. A las entradas, pues va a ser con la misma dirección que el que impulsa. Y a las salidas va a ser lo opuesto. Con esto confirmamos
confirmamos lo que hace rato dijo un compañero de ustedes. Pues confirmamos que en el punto C, el par de torsión, para que haya un equilibrio estático, pues va a tener que oponerse al movimiento. Pues de esta manera, pues se opone al movimiento. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Ahora yo les preguntaría, en el punto C, la fuerza radial, ¿qué dirección y sentido tendría la fuerza que el engrane C siente del exterior? La fuerza radial. Debe tener la misma que en la entrada, ¿no? No, aquí no debe ser tanto, no, o sea, podríamos decir que esa filosofía no sería la correcta. La Bueno, fuerza sería... radial se le llama Tendría que fuerza ser de empuje. contraria, ¿no? ¿Perdón? Tendría que ser contraria a la de la entrada. Es que no lo tomen como contrario a la de la entrada. La fuerza radial es una fuerza de empuje. La fuerza de empuje que vamos a representar en el punto C, o sea, o fuerza radial, es la fuerza de empuje que siente C, que siente el engrane C del otro engrane. Así lo vamos a tomar. Olvídense de que es opuesta a la inicial o del mismo sentido a la inicial. No. Ahí no lo tomamos así. En la fuerza radial o de empuje depende de dónde esté ubicado el otro engrane que está ahí conectado, ¿sí? Y ese engrane que está conectado es el que produce esa fuerza de empuje hacia el engrane que estamos analizando. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, ingenieros? Sí. Entonces, si yo quiero representar la fuerza radial en el punto C, que es la fuerza de empuje que siente C del punto Q o del engrane Q, ¿qué dirección y sentido tendría? Hacia el centro de C. Hacia el centro de C sería, pero ¿ese qué dirección y sentido es? En X negativo. Ajá. Dirección X, sentido. ¿Qué sentido? Sentido negativo, ¿no? Sentido menos X. O sea, sería una fuerza que iría de Q hacia C, que sería a menos X. Entonces, perdón, quise mover aquí, se me movió la pantalla. Entonces, esa fuerza, pues ahora va a ser esta fuerza radial que ustedes ven aquí. ¿Ya la ubicaron? ¿Ingenieros? Entonces, solamente chequen y observen que a la salida de la potencia, pues la única que deben identificar con mayor detalle es la fuerza tangencial, que pues va a depender de que si es entrada o salida de potencia. En este caso, en la salida de potencia, la fuerza tangencial, que vamos a representar ahí el vector fuerza de la fuerza tangencial, se va a oponer al movimiento. A las salidas es la que se opone al movimiento. Y en el caso de la fuerza radial, es la fuerza de empuje, tanto para la entrada o para la salida es lo mismo, es la fuerza de empuje que siente el engrane que nosotros estamos analizando, que siente del otro engrane. ¿Sale? Sí queda así para que vayan tomando sus notas, ingenieros. ¿Sí queda claro? Bueno, una vez que hayamos representado estas fuerzas tangencial y radial, pues lo que vamos a hacer ahora, ingenieros, es representar pues las fuerzas en los demás elementos que faltan. Como ya no hay más elementos de salida de potencia, ya no hay más elementos, pues ahora pues los únicos elementos que nos falta representar las fuerzas sería de los rodamientos. ¿Estamos de acuerdo? Si nuestros engranes fueran engranes helicoidales o engranes cónicos, sí nos faltaría aquí representar una fuerza más. Pero ahora, pues, son engranes rectos. Ahora, para que exista equilibrio en este sistema, ingenieros, pues eso es hora de que actúen los rodamientos. Las fuerzas tangenciales y radiales que se están generando ahorita en este diagrama tridimensional producen reacciones.
en los rodamientos, ¿vale? Producen las reacciones en los rodamientos y son las reacciones que vamos a representar ahora. Les voy a dar un consejo para representar las fuerzas en los rodamientos, que son reacciones. Les recomiendo que utilicen un lado, como que inicien por un lado de análisis, ya sea izquierdo o derecho. Para este problema, con el lado izquierdo, yo les recomiendo que lo utilicen porque es donde hay un elemento montado que tiene fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, el extremo derecho es un rodamiento y es al cual yo quiero analizar sus fuerzas, pero no hay otro elemento hacia la derecha que me ayude a representar las fuerzas del rodamiento en D. Entonces, por eso me voy a apoyar de izquierda a derecha el análisis para representar las fuerzas que el rodamiento en B produce, ¿sale? Entonces, vamos a hacer este punto, ingenieros. Ya identificamos las fuerzas radiales y tangenciales. A otro punto que les quiero comentar, si se dan cuenta que la fuerza tangencial en el punto C la volvemos a representar con la letra W, subíndice T, y tiene el sufijo C, que hace pues referencia al elemento o al punto de análisis, que es el punto C. Para la fuerza radial le ponemos W, R, porque es fuerza radial, pero del punto C. Entonces, vamos a ir ya todas las fuerzas, a cada una de las fuerzas que representemos o vectores que representemos aquí, lo vamos a denotar y al final vamos a poner el punto a donde se está ejerciendo esa fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el siguiente paso, una vez elaborando esto. Y le voy a pedir al ingeniero Leti, por favor, ingeniero Leti Itzel, ¿nos quieres leer el inciso E, por favor? Sí, claro, profe. Una vez representada la correcta orientación de las fuerzas que producen los elementos en el árbol de transmisión, en todos los planos dimensionales, procedemos a representar las reacciones en los puntos de apoyo en todos los planos dimensionales. En el caso de diseño de máquinas, estos puntos serán en los rodamientos o chumanceras. Para nuestro caso, en los puntos B y D. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingenieros, pues ya como se dieron cuenta, pues ya hicimos el análisis de fuerzas, denotamos las fuerzas de los engranes. Si hubiéramos tenido bandas o poleas, pues también las bandas y las poleas. Como en este caso solamente hay dos elementos a los cuales se transmite y se consume la potencia, pues nada más esos dos. Y ahora es momento de analizar las fuerzas en los rodamientos. Y vamos a identificar el punto. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más chiquita el diagrama, porque yo quiero que se vea la figura de arriba. Me parece que ahí a ver si no se les hace muy chiquita la letra, ¿sale? Bueno, pues vamos a leer ahora este otro párrafo y le voy a pedir al ingeniero Javier Eduardo, por favor, ingeniero Javier, ¿nos quieres leer este párrafo? ¿Está sombreado? Sí, profesor. Primero representamos la reacción con su dirección y sentido en el punto B, plano Y más menos Y. Para definir la orientación de la reacción, nos guiaremos en la figura iniciando de izquierda a derecha con la dirección y sentido que tiene la fuerza tangencial en el punto A, que está orientada a menos Y. Y como en el punto B se encuentra la reacción que se opone a la fuerza, entonces la dirección de la reacción en B, RB, está orientada en más Y, hacia arriba. La denotamos como RBY, en figura 5.8. Okay, muchas gracias, ingenieros. Pues vamos a ver ahorita la figura 5.8. Antes de ello, pues nos centramos en la figura de arriba y nos dice que lo que vamos a hacer primero para poder representar las fuerzas en los rodamientos, nos vamos de izquierda a derecha, analizamos el primer rodamiento, que sería el punto B. Y el primer rodamiento, que es el punto B, de izquierda a derecha, va a representar las fuerzas de reacción que el primer elemento que está a su izquierda le produce, ¿sale? Entonces, el elemento que está a su izquierda le produce varias fuerzas. Dice, aquí nos indica, primero vamos a representar la fuerza en el plano más menos Y, o sea, en el eje Y, ¿sale? La fuerza en el rodamiento en B, pero en el eje de las Y. Y la fuerza del rodamiento en B del eje de las Y, en el punto A, ¿quién la produce, ingenieros? En el eje de las Y. ¿Quién produce la fuerza de reacción en el rodamiento en el eje de las Y?
¿Qué fuerza del engrane A produce una fuerza de reacción en el eje de las Y's? La tangencial. La fuerza tangencial. ¿Y qué dirección tendría? Si es de reacción, iría hacia arriba vertical, ¿no? Exactamente. Muy bien, gracias, ingeniero. Como estamos hablando de una fuerza de reacción, muy bien dicho, ingeniero Juan, si es de reacción, pues tiene que ser opuesta a la fuerza que está produciendo, pues, el efecto. Y la fuerza que está produciendo el efecto es la fuerza tangencial, ¿sí? Que está hacia Y negativo. La fuerza en el rodamiento B sería una fuerza, pues, que se opone a la fuerza tangencial positiva. Y así como lo ven ahora, en el diagrama de abajo, pues ya la representamos hacia arriba. Esa es la fuerza en el eje Y, ¿sí? Que produce, en el rodamiento B, que produce el engrane A. Ahora, así como vamos, me voy al siguiente rodamiento. Ahorita voy a representar todas las fuerzas en Y y después todas las fuerzas en X, ¿sale? Me voy al siguiente rodamiento, me voy al rodamiento D. Y el rodamiento en D, vean, yendo de izquierda a derecha, ¿quién le produciría una fuerza de reacción al rodamiento en D? ¿Quién le produciría esa fuerza de reacción? Voy a hacer más grande aquí la pantallita ahora sí. El engrane CQ. Exactamente, el engrane C. Y el engrane C en el eje de las Y's tiene una fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial va a generar en el rodamiento en D una reacción. ¿Qué dirección tendría, ingenieros, la reacción en el engrane D, en el rodamiento D? Hacia Y positiva. Hacia Y positiva, exactamente, o sea, hacia arriba. Y de esa manera, pues representamos esa reacción. ¿Ya vieron? Si nos vamos en orden de izquierda a derecha, lo estamos analizando así. Si ustedes lo hicieran de derecha a izquierda, también es válido, pero se iban a encontrar con un conflicto que, pues, el rodamiento pues no sabrían de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, quién produciría esa reacción. Entonces, cuando pase eso, mejor váyanse de izquierda a derecha, que es más fácil. ¿Sale? ¿Sí queda claro, ingenieros? De hecho, todo esto les estoy explicando aquí en el párrafo. Está bien explicado en este párrafo cómo estamos representando esas direcciones de las fuerzas en los rodamientos que siempre ubicamos. Van a ser reacciones en la realidad. Y en el eje de las Y's, pues ya tenemos esas reacciones. Como no tenemos otro rodamiento o otro elemento que representar una fuerza en Y, pues vámonos ahora al eje de las X y regreso otra vez con el rodamiento en B. ¿Sí? Ahora, en el rodamiento en B, pues obviamente va a aparecer una fuerza en X. No sabemos qué sentido va a tener la fuerza. La dirección sabemos que es en X, pero el sentido lo desconocemos. Pero para poder proponer un valor o un sentido de fuerza, pues nos vamos al primer elemento que se encuentra a su izquierda, yéndonos otra vez de izquierda a derecha. ¿Y cuál es la fuerza que afectaría en el eje de las X al rodamiento en B? La radial. Ahora la fuerza radial del engrane A. Y esa fuerza radial que está en un sentido positivo X va a generar una fuerza en el rodamiento en B que va a ser una fuerza de reacción. ¿Qué dirección y sentido? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Menos X. Hacia menos X, exactamente. Sería un sentido hacia menos X y quedaría aquí lo que tenemos aquí. ¿Vale? Esta fuerza produce una reacción en el rodamiento en sentido menos X. Vean, como no hay otro elemento que produzca una fuerza en otra dimensión, pues en el rodamiento en B, al parecer ya pues representamos todas las fuerzas, ¿no? Que pudieran pues afectar en ese punto. ¿Ok? ¿Queda claro, ingenieros?
Vámonos al siguiente rodamiento. Y en el siguiente rodamiento, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a representar la fuerza de reacción en el eje de las X. Entonces, ¿quién produciría esa fuerza de reacción en el eje de las X, ingenieros, en el rodamiento en D? El engrane Q. El engrane Q, exactamente. Bueno, más bien el engrane C junto con el engrane Q, ¿no? Entonces, esta fuerza que hay en el engrane C, que va en el eje de las X negativo, va a generar una reacción en el eje, en el rodamiento en D, pues, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido, ingenieros? Hacia X positivo. Hacia X positivo, exactamente. Y nuestro diagrama quedaría de esta manera. ¿Ya vieron? Así quedaría nuestro diagrama. Verificamos si hay otra fuerza, ingenieros, que ahí se pudiera, de alguna manera, pues nos falte. Pues vemos que son engranes rectos. Los engranes rectos solamente producen dos fuerzas, ya tangencial y radial. No hay ningún otro elemento, no hay una cadena, no hay una banda. Pues no hay ningún otro elemento. Y ya nos dimos cuenta que los rodamientos, para que exista equilibrio en el sistema, presentan esas reacciones. Quiero comentarles que si ustedes se equivocan, por decir así, o están indecisos en tomar la dirección o el sentido de las fuerzas en los rodamientos no se preocupen. Si ustedes toman cualquier dirección, no se preocupen. Cuando hagamos los cálculos nos van a corregir. Nos van a dar un resultado negativo y sabemos que pues es que la fuerza la habíamos representado en sentido opuesto, ¿sale? Pero eso solamente va a ser en los rodamientos. Lo que debemos prestar mucha atención y mucho cuidado es cuando representemos las fuerzas en los elementos que tanto donde entra la potencia como los elementos donde sale la potencia o varios elementos que pueda hacer que salga la potencia en varios elementos, ¿sí? Aquí sí, por ejemplo, en el engrane A y en el engrane C, no nos podemos equivocar en el sentido de las fuerzas. Si nos equivocamos aquí, ingenieros, en estos elementos, todo el problema, todo está mal calculado, ¿sale? Estaría mal calculado, pero en los rodamientos, pues ya no. Entonces, bueno, recordando ya una vez que hayamos tenido todas las fuerzas, recordamos que pues el propósito de identificar todas estas fuerzas es para poder conocer su magnitud y poder de ahí calcular sus diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes para que a su vez esos valores los sustituyamos en las fórmulas para el cálculo de diámetros del árbol de transmisión. A esto se le conoce como el análisis estático, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con la lectura y le voy a pedir al ingeniero Óscar Manuel Rodríguez, Rodríguez. Sí, aquí estoy, profe. ¿Me quieres, por favor, leer el siguiente párrafo, ingeniero? Sí, profesor. Dice, la figura 5.11 muestra los vectores de las fuerzas tangencial y radial a una distancia igual al radio de paso del engrane. Para poder analizar los efectos que producen las fuerzas en el árbol a diseñar, las proyectamos hasta donde se encuentra el árbol de transmisión en un diagrama de cuerpo libre bidimensional, considerado que el eje longitudinal del árbol es la coordenada Z. Ver figura 5.12 A y B. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, voy a hacer un poquito más pequeñito aquí la pantallita para que se puedan ver estos diagramas que ahora vamos a hacer o que se van a identificar. Tenemos nuestro diagrama en 3D, donde ya sabemos cuáles son las fuerzas en Y y ya sabemos cuáles son las fuerzas en X. Las fuerzas en X, vean que las vamos a encontrar en un plano XZ, que es un plano como si estuviera acostado en el piso, ¿no? Y el plano Y, pues es el plano que está como paradito. Entonces, vamos a representar, debido a esto, dos diagramas en dos dimensiones. El primer diagrama va a ser el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que DCL significa diagrama de cuerpo libre en el plano YZ, que es el plano que está pues parado, podríamos decirlo así, que ustedes lo verían así como están parados, pues los pueden ver.
Y el plano también XZ, pues ese es el plano que está acostado, para que ubiquemos esos dos planos, ¿sale? Entonces, vamos a representar, como aquí lo leyó el ingeniero Oscar, representamos las fuerzas, primero identificamos las fuerzas en el eje de las Y, en el plano YZ, para verificar cuáles son las fuerzas que ese plano está soportando. En el árbol de transmisión dibujamos una línea recta horizontal que va a representar, ingenieros, esta línea recta horizontal va a representar nuestra flecha o nuestro árbol de transmisión. Y a esa línea recta le vamos a ubicar los puntos de análisis. Y los puntos de análisis van a ser siempre los puntos donde hay elementos montados. Es decir, el punto A que hay un engrane A, el punto B que hay un rodamiento, el punto C que hay otro engrane y el punto D donde hay otro engrane. Ahora, si se dan cuenta, en los rodamientos, perdón, el punto D es otro rodamiento. En los rodamientos están los apoyos. Es los que van a sostener a nuestro árbol de transmisión o flecha y los que van a permitir que gire libremente nuestro árbol de transmisión o flecha. Entonces, aquí yo estoy representando los apoyos como a ustedes les enseñaron en resistencia de materiales 1. ¿Sí se acuerdan, no? Cómo lo representaban. Entonces, pues lo estamos haciendo de esta manera. Ahora, los vectores de fuerza, pues vamos a analizar el vector fuerza que se produce en el eje de las Y del engrane A. Y me voy al diagrama tridimensional. Veo que en el punto A, como aquí lo dice la lectura, dice, para poder analizar los efectos que producen las fuerzas del árbol a diseñar, o sea, todas estas fuerzas tangenciales y radiales para este caso, dice, las proyectamos hasta donde se encuentra el árbol de transmisión en un diagrama de cuerpo libre bidimensional. Vean aquí lo que dice. Estas fuerzas tangencial y radial, ingenieros, vean exactamente dónde se encuentran con respecto al eje neutro de nuestra flecha, nuestro árbol. Ustedes respóndanme. ¿Dónde se encuentran estas fuerzas tangencial y radial? ¿Dónde se encuentran ubicadas con respecto al eje neutro de nuestro árbol de transmisión? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar, ingenieros? Vean ahí cómo lo ven físicamente, cómo se ve, dónde están. No lo escuché, ingeniero, es que se escuchó muy bajito. Ok, vuelvo a indicar. Vean el diagrama tridimensional. Estamos en el diagrama tridimensional. Aquí nos dice, vamos a representar las fuerzas que producen los elementos como de los engranes, en este caso de los engranes, y los rodamientos, pero en un diagrama en 2 dimensiones, que son estos diagramas que estamos haciendo acá abajo, tanto en el plano YZ longitudinal y XZ longitudinal, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí nos dice que vamos a proyectar las fuerzas hasta el lugar donde está el árbol de transmisión. En el diagrama tridimensional, el árbol de transmisión o flecha es esta línea punteada que está cruzando desde el engrane A hasta el engrane D, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, con respecto a ese eje neutro longitudinal, ¿en qué posición o en qué lado están las fuerzas tangencial y radial en el punto A, en el engrane A? ¿En qué posición, en qué lugar se encuentran? ¿No? ¿No le dan? ¿Estarían en el lado negativo de las X? Vean, no, ¿en qué lugar se encuentran? Pues se encuentran en un lugar o en una zona que está distanciada del eje neutro un radio, ¿ya se dieron cuenta? La fuerza tangencial y radial la representamos en una distancia a un radio del engrane A. ¿Estamos de acuerdo?
Y también del engrane C están distanciadas un radio. Bueno, el decir proyectar, vamos a proyectar es que nosotros sabemos que las fuerzas actúan a una distancia de un radio. Pero al proyectarlas es como decir, voy a simular que las voy a trasladar hacia la altura donde está el eje neutro. Nada más es la palabra proyectar, es lo que nos dice. No quiere decir que físicamente las pase yo en la realidad. No. Esto solamente es para hacer nuestros diagramas de cuerpo libre y por eso representamos que en el punto A, en el eje de las Y, está una fuerza tangencial que proyecté yo hacia donde está el árbol de transmisión. Vean, aquí está la fuerza radial en el engrane A. Perdón, la fuerza tangencial en el engrane A. Y en el engrane C, pues tengo una fuerza también que es tangencial en el engrane C que voy a proyectar hacia donde está el centro del árbol de transmisión, el centroide. Y vean, aquí está proyectada esa fuerza. ¿Ya vieron? Entonces, en el punto A y en el punto C es donde hay fuerzas. Dio la casualidad para este problema que la fuerza fue tangencial en ambos casos. Hay veces que la fuerza, o sea, dependiendo dónde esté el engrane Q, si ustedes ponen el engrane Q acá arriba, puede ser que esto cambie. ¿Sale? Si este engrane Q que está aquí lo pusiéramos acá arribita, entonces, pues tu fuerza tangencial o radial cambiaría. Ya a lo mejor aquí sería más una radial y no una tangencial. Pero bueno, para el caso del eje de las Y, en los engranes A y en el engrane C hay una fuerza tangencial que va en sentido negativo en el punto A y una fuerza tangencial en el punto C que también es sentido negativo. Para el caso del plano XZ, ingenieros, verifico las fuerzas que producen se producen en el engrane A y en el engrane C, y la fuerza en el engrane A, vean que es una fuerza radial que va hacia X positivo. Aquí en mi plano de coordenadas estoy indicando que positivo X positivo es hacia arriba, y vean, WRA la estoy representando hacia arriba, y WRC es contraria. Vean, aquí resulta que sí me doy cuenta que es opuesta a WRA. Aquí resultó así por la configuración que tenemos en nuestro árbol de transmisión. De esta manera pasamos de nuestro diagrama en 3D a diagramas en 2 dimensiones, a 2 diagramas en 2 dimensiones. ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Una pregunta. Sí. ¿Y por qué el apoyo del rodamiento D en el plano XZ no está abajo y no sería arriba porque el apoyo va hacia la derecha? Ok. Para esto, híjole, déjame, me gustaría, creo que te estoy entendiendo, déjame cambiarte de presentación para que pueda, bueno, a lo mejor yo entienda la pregunta que me estás haciendo y tú me confirmes si te entendí, ¿no? Con respecto a la pregunta, pero necesito yo dibujar lo que tú me estás diciendo. Entonces, déjame nada más ir a ese punto. Me voy a pasar a un archivo que pueda hacer esos dibujos de una manera un poquitito más fácil, ¿no? Y yo creo que... Permíteme. Nada más déjame buscar este archivo para poder y voy a ponerlo doble, ¿no? Para que se pueda ver. Voy a poner 2 archivos aquí, ingeniero. Uno donde voy a editar la información. Tú me dices si estás viendo 2 archivos. Sí, profe. Sí, déjame ver si puedo hacerlo, ¿no? Para que se pueda tener las dos opciones.
Lamentablemente aquí este archivo no me va, aquí está. Aquí. Y a lo mejor este lo hago un poquito más chiquito. Y este lo hago más grande. Ok, entonces déjenme tratar de dibujar lo que tú me estás diciendo, ¿no? Déjame ver si me permite hacer mis dibujos. Y yo creo que lo ponemos con azul. Ven, el plano YZ es, si estás viendo cómo estoy dibujando el vector en la figura izquierda, ingeniero. Sí. Este es el plano YZ. ¿Sale? Este es Z y este es Y. ¿Sale? Pero el caso del plano, vamos a ponerle con color verde. El plano XZ es este de aquí, igual. Vean que aquí debe haber un eje en común, que es el eje Z, es en común de ambos planos. Vean la figura que está acá a la derecha, y el plano YZ, pues es el plano que les dije que está como paradito, ¿no? Es todo este plano que está paradito. Ajá. Y el plano XZ, pues es el que está aquí acostado, vean. ¿Vale? Es el plano. Ya no me lo quiere Porque le cuesta trabajo aquí la... Bueno, aquí está. Entonces tenemos este plano y tenemos este otro. Ahora, el plano XZ, ingenieros, yo le tengo que dar una dirección y sentido. Y aquí en el plano en el eje plano bidimensional, pues obviamente tengo que tomar un plano de coordenadas, una base de coordenadas, que sería X, le estoy diciendo que X es hacia arriba, y X positivo es hacia arriba, y Z positivo es hacia la derecha. Pero ustedes, ingenieros, aquí ya es criterio del diseñador, que si ustedes le quieren decir que X positivo lo quieren ustedes hacia abajo, pues tendrían que, o sea, este vector que está aquí en el diagrama de 2 dimensiones, tendrían que ponerlo hacia abajo. Es que eso fue lo que les enseñaron en un principio, ahora sí que la base de física que ustedes tuvieron en primer semestre y de mecánica en primer semestre, pues les debieron haber enseñado eso, que cuando ustedes representan vectores, pues tienen que darles valores positivos y sentidos negativos. Es lo que estamos haciendo aquí. Este plano acostado que les estoy mostrando en el diagrama tridimensional, lo debo poner en un diagrama bidimensional. Y aquí yo estoy indicando que en el diagrama tridimensional B, les estoy diciendo que en el diagrama tridimensional hacia acá abajo, vean, hacia abajo es positivo, es el sentido donde está la flecha, positivo. Pero si ustedes dicen, no, pues yo no quiero que sea positivo hacia acá, le voy a borrar. Yo no quiero que X positivo sea hacia abajo, yo quiero que X positivo sea hacia arriba. Entonces, tú lo que vas a hacer, ingeniero, es ponerlo de esta manera. Y aquí le vas a dar tu valor de X. Aquí ya con esto tú me estás diciendo que tu eje X positivo es hacia acá arriba y hacia abajo va a ser negativo. Y en mi diagrama de cuerpo libre, pues me doy cuenta de 2 dimensiones que la fuerza radial en el eje de las X, si tú te das cuenta, está en un sentido negativo, entonces la tendría que poner hacia abajo, pero va a depender en tu diagrama de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, hacia dónde tú estés tomando los sentidos positivos y negativos, ingeniero. ¿Sale? No sé si me explique con eso, o a lo mejor entendí mal tu pregunta.
Sí, eso sí queda claro, profe, pero en los rodamientos, digamos que uno va hacia arriba en X y el otro va hacia abajo. ¿Eso no afecta en el DCL del plano XZ? En los apoyos, porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Ah, ok, ya te entendí. Estás hablando tú del eje Z, plano XZ, ¿verdad? Sí, nada más Ah, en ok, ok, los ya te apoyos. entendí. Sí, sí. Ya te entendí. Ya. Ok, bueno. Te voy a comentar aquí por qué, qué es lo que está sucediendo. No es que afecte o no afecte, ingeniero. Lo que sucede es de que en este plano bidimensional, 3 dimensiones, tengo, así como lo estoy poniendo en 3 dimensiones, lo debo poner en 2 dimensiones. Entonces, te estaba indicando que hacia arriba, en el eje de las Y hacia arriba es positivo, en el eje de las X estamos proponiendo que positivo sea hacia abajo y en el eje de las Z positivo es hacia arriba, ¿no? Entonces, para las reacciones, ingeniero, pues yo no le, si te das cuenta, la reacción en el eje, en el rodamiento en B, la reacción en Y del rodamiento en B, pues tanto en B y en D, las dos reacciones están en el mismo, en la misma dirección y sentido. Pero para el caso del eje Z, lo que tú me estás diciendo que están en sentido opuesto y tú dices, ¿no afecta eso? Pues eso te lo va a decir si afecta o no afecta, te lo va a decir el cálculo que hagas cuando calcules el valor de estas reacciones. ¿Sí? Lo vas a hacer, te voy a poner acá en la figurita lo que sigue para que te voy a adelantar a lo que vamos a llegar. Lo que sigue son estos diagramas, ingenieros B. Aquí, pues, en la parte derecha los diagramas donde están las fuerzas. Y B están los mismos diagramas bidimensionales. ¿Qué debemos hacer? Calcularlos con sumatoria de fuerzas y en Y, las reacciones, calcularlas. Y si el valor de la reacción resulta un signo negativo, es que sí, nosotros nos equivocamos en nuestro diagrama 3D en proponer la reacción en un sentido opuesto, ¿sí? Pero te lo corrigió, nos los corrigen los cálculos, ¿sale? O sea, de que afecte o no afecte, no nos tiene que afectar porque lo vamos a corregir en el diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones, ¿sí? Cuando hagamos los cálculos, ¿sí? ¿Sí me explico, ingeniero? Sí, ahí sí, ya me quedó claro, profe. Ajá, entonces ahí no te preocupes, o sea, tú no te preocupes si tú propusiste las reacciones en los rodamientos en sentido opuesto. Donde te tienes que ocupar es en que sí las fuerzas en los elementos como engranes, cadenas o poleas, esas sí proponlas bien, porque esas no hay un cálculo que nos pueda decir si es correcto o no la dirección que tú pusiste. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Sí, ingeniero. Bueno, pues voy a quitar nuevamente aquí este diagrama para que ustedes podamos continuar con el ejercicio. Y bueno, estamos en este punto, ¿no? Vuelvo a regresar acá a la figurita. Listo. Bueno, pues entonces aquí, como, bueno, bien ya lo vimos, ustedes en las reacciones de los rodamientos no se preocupen al poder representar estas direcciones y sentidos. Preocúpense sí en las fuerzas, en estas fuerzas que estamos ahorita poniendo en el diagrama bidimensional, ahí sí, porque vean, esta fuerza tangencial tiene que coincidir con la fuerza tangencial del plano tridimensional, en el eje YZ. La fuerza tangencial en el punto C debe coincidir con la fuerza tangencial en el punto C en el plano, en el eje YZ. Y en el caso de las X, pues igual, o sea, ubiquen bien cuál sentido ustedes están proponiendo como positivo. Yo les estoy diciendo que hacia abajo es positivo en el eje de las X, y aquí, pues, obviamente en el plano lo tengo que poner hacia arriba. Esta flechita que está aquí en el plano tridimensional, pues la estoy poniendo en el plano bidimensional hacia arriba. Y pues todas las fuerzas que vayan en ese sentido son positivas, ¿sí? Y las que vayan opuestas son negativas. Y muy buena observación que hizo el ingeniero. Pues se dio cuenta que la fuerza radial en el punto A, en el engrane A, es opuesta a la fuerza radial en el engrane C, y a su vez los rodamientos, vean que los rodamientos, pues también nos están presentando
fuerzas contrarias en el engrane XZ. Pero para eso son estos diagramas, para ubicar cómo están actuando nuestras fuerzas. ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ingenieros, pues vamos a concluir prácticamente hasta aquí la sesión, ¿sale? Vamos a concluir hasta aquí la sesión. El siguiente paso, ingenieros, es conocer el valor de estas fuerzas tangenciales y radiales de los engranes. Y esto se los voy a dejar yo de tarea. Ingeniero Uciel Luna. Mande. Dígame, en el caso de, si yo quiero conocer la magnitud o valor de la fuerza tangencial del engrane A, ¿cómo la podría conocer la fuerza tangencial de un engrane de dientes rectos, que sería el engrane A? Vaya a sus apuntes, no necesito que me lo diga de memoria. Igual, el que tenga la respuesta, pues que nos las diga. ¿Cómo calculo la fuerza tangencial de un engrane de dientes rectos, ingenieros? Dividiendo el par de torsión entre el radio. Entre el radio o el diámetro sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que van a hacer ustedes es investigarme cuál va a ser la magnitud de fuerza que voy a usar como WTA de este diagrama bidimensional, la WTC del diagrama bidimensional y las WR, que son las fuerzas radiales de los engranes, ¿sale? Me lo investigan para el día de mañana y continuamos el día de mañana, ¿ok? Como son engranes de dientes rectos, pues nada más nos vamos a ir con esta sección de engranes de dientes rectos. Cuando sean otro tipo de elemento, pues nos buscamos el elemento. Si fuera una polea, pues una fuerza para poleas, o si fuera una cadena concatarina, fuerzas para cadenas concatarinas, ¿sale? Bueno, ingenieros, pues déjenme les paso lista. Creo que ya no, bueno, espero yo que ya no haya habido conflicto con los compañeros que estaban por ingresar. Le di ingresar a varios. Espero que hayan sido todos, y nada más a excepción de un compañero o compañera que me dijeron que tenía problemas con su internet. Pues, ingenieros, nos vemos el día de mañana. Le voy a pedir, ingeniero Oscar Manuel, ¿se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. Ok, necesito quedarme con usted ahorita, no se retire. Sí, a los profe. demás, pues, les agradezco mucho, ingenieros, su atención. Nada más déjenme checar y confirmar que les pasé la lista de asistencia. Sí, ya está lista, ya se le pasó. Profesor, disculpe. Ajá. Bueno, no sé si tenía mi cámara prendida porque según yo estaba todo el tiempo prendida, pero me parece que no. Así que, bueno, lo voy a corregir en la próxima clase porque no. Revísenlo, por favor, que era lo Sí. que le comentaba a los compañeros que igual creo que están en una condición como usted. Sí, ¿Sale? porque no me deja ni activarla, dice que no Sí, existe. no se preocupe, ahorita ya les estoy pasando lista, no tiene problema. Está bien, Nada más, profesor. sí, Gracias. revisen, ¿sale? Ok, Sí. gracias. Bueno, pues les agradezco a todos, ingenieros, que nos vemos el día de mañana. Y bueno, ingeniero Oscar, por favor, lo espero ahorita, no se me retire. Sí, profe, aquí Hasta luego, estoy. profesor. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta compañero. luego.